Página en Blanco es el nombre de este programa del canal Radio Huellas de Pedro Buda II. Bienvenidos al episodio 7. Mi nombre es Walter Rotella y va durante el 6 de junio de 2020 desde Montevideo, Uruguay. El canal Radio Huellas de Pedro Buda II está en iVoox. Hoy compartiremos algunas reflexiones sobre el camino andado hasta el presente en nuestro programa Página en Blanco y otras cosas más. Estos podcasts son una forma de comunicación que elegí llevar adelante para experimentar con un medio que me parece interesante y que tiene algo que ver con la radio. Mientras cursé la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de la República, esto del podcast y del periodismo digital o ciberperiodismo era algo bastante nuevo. Los docentes, como nosotros los alumnos, estábamos aprendiendo juntos. Estábamos llevando adelante esto de aprender a aprender. Mi primera experiencia fue crear un blog y me propuse compartir en él mis cuentos, que fue la forma de escribir en la que me sentí más cómodo. Leí mucho sobre lo que es el cuento, sobre sus formas y extensiones y sus posibilidades. Es algo que empieza y va rápidamente al nudo de la cuestión y termina. Breve, rápido y funciona o no funciona. Por mi temperamento, por mi forma de ser y mis gustos personales, es una forma en la que me siento a gusto a la hora de escribir. Me permite, al mismo tiempo, experimentar. Y en ese experimentar surgieron mis audiolibros. Otra forma de expresión que elegí y sobre la cual vamos a estar hablando en próximos episodios. Hoy me propongo comentar algo sobre mi experiencia personal sobre los audiolibros y sobre las experiencias antes mencionadas. Por ejemplo, mi primer blog surgió como una forma de dar a conocer mis textos literarios, de experimentar con esto de la comunicación mediática en lo que conocemos como era digital. A ese primer blog le siguieron 4 más, en los que busco desarrollar temas distintos. Uno de ellos no funciona más y en él compartía textos de tipo periodístico. Con el paso del tiempo, creé otro cuyo título es Nuestras huellas en la era digital, que está funcionando y en el cual comparto mis formas de expresión vinculadas a la comunicación periodística. Para escuchar el programa Página en Blanco, debes descargar la app de iVoox en tu celular. De algún modo, fue la forma de acercar mis trabajos escritos y otros formatos con acento vinculado a transmitir un mensaje concreto sobre alguna situación particular, aunque en general me enfoqué en dar a conocer alguna institución o agrupación de personas que desarrollaban alguna actividad y que no era reflejada en los medios tradicionales de consumo masivo. Y son algunos trabajos escritos también, donde no hay una creatividad en el sentido de la escritura de ficción, pero sí existe el mismo trabajo de investigación que suelo desarrollar las más de las veces para mis ficciones, pues nos inspiramos, al menos yo, en aspectos de la realidad circundante al momento de crear ficciones. Tiempo después creé también un canal en YouTube porque sentí la necesidad de dar
a conocer, de expresarme usando ese medio. Y en cada caso fui experimentando, creando, aprendiendo en el andar. Lo mismo ocurre con este medio en el cual hoy me escuchan y al que se sumaron 2 personas más. Tras los primeros episodios se fueron dando cambios y así ocurrieron sendas incorporaciones. Hay un continuo aprendizaje que apunta a mejorar esto que hago en compañía con otros, pero sigo siendo el responsable principal. Y esto, lo entiendo así, también lo hacemos tú y nosotros, estimado escucha, que estás en este tiempo y espacio que desconozco, que puede ser aquí, a la vuelta de la esquina, o del otro lado del océano, rato después de que subimos el episodio a la plataforma, o dentro de un mes o un año. No importa, tú, sí, tú eres quien nos permite compartirte esta página en blanco. Página en Blanco es el nombre de este programa del canal Radio Huellas de Pedro Buda II. Así como creo que un título, una autorización, como el permiso de conducir, son solo habilitaciones obtenidas por demostrar conocer ciertas habilidades, firmemente creo, que solo en el andar se hace. Solo en el andar se crece, se mejora, se desarrollan las habilidades adquiridas, conquistadas, aprendidas. En estos episodios pasados, los escritores entrevistados dijeron, cada uno a su manera, que el escritor era aquella persona que escribe, que se reafirma en el hacer, en el escribir. Me adhiero a sus afirmaciones y digo con ellos, se hace camino al andar. Y en esto de la comunicación vía podcast, haré camino en el día a día, aprendiendo cada paso. Por lo cual, espero llevarles, a ustedes, la audiencia, en cada encuentro, lo mejor de lo que pueda lograr en el transcurso del tiempo. Los invito a seguir el programa, a compartirlo y a escuchar a los escritores entrevistados. Conocer, en cada encuentro, un poco más de este mundo de la escritura, de la creación. Sobre los escritores entrevistados y sobre lo que va en cada episodio, comparto más información en el blog Nuestras Huellas en la Era Digital. Sobre este programa, dejo algunos videos en mi canal en YouTube, Formo Warp. Como les mencioné antes, me gusta experimentar con nuevos medios, con diferentes formas de comunicar. Busco modos de expresión alternativos para transmitir eso que veo o que siento. Unas veces fue un texto como el cuento, otras una nota periodística. En ocasiones la captura de una imagen, un relato de viaje. Además de este programa, en estos momentos, escribo notas periodísticas para un sitio web español, como lo hice años atrás para un sitio web argentino. Me gusta conocer y compartir con otros esto de la comunicación mediática, pero también la otra, la comunicación cara a cara. Queda para otro episodio el compartir algo más sobre los audiolibros. Me interesa contarles cómo me obsequiaron el primer audiolibro de uno de mis cuentos y cómo y por qué fui creando los otros. Es un placer estar aquí, de este lado, sabiendo que quizás ustedes me autoricen a compartir por un rato, por media hora, esta página en blanco. Juntos podemos ir llenando con lo mejor de nosotros mismos el espacio compartido. Y en esa conexión crear, al unísono, huellas de nuestro camino compartido. Será por un espacio-tiempo corto o más extenso. Eso dependerá de lo que juntos vayamos haciendo con este espacio que hoy compartimos. A propósito de este nuestro programa, la poetisa uruguaya Susana Nacente Sandoval nos deleita con su poema Página en Blanco, que dedicó a este programa.
Página en blanco. ¿Qué es una página en blanco? Es un espacio vacío para llenar de palabras, notas, números, colores que danzan la música alegre para encontrar la sintonía. Una página en blanco para comunicar, enseñar, trabajar, expresar, dar forma a los sentimientos y limpiar, vaciar lo que llevamos dentro. La tristeza se despoja, sana el alma, purifica. Página en blanco, para ponerle alas a los sueños. Encontrarnos hermanados con la magia de la palabra que no conoce fronteras. Nos une en lo infinito, dando vida, palabra de aliento. Amor, fe y esperanza se anidan en el tiempo. Llenando cada página en blanco, nos encontramos para acariciar el alma y el silencio, para vivir la vida y abrazarnos en ese encuentro. Página en blanco. Susana Nacente Sandoval. Y a este encuentro, con esta página en blanco que proponemos cada sábado, los invitamos desde aquí, desde Montevideo, Uruguay. En ocasiones, las más de las veces, la comunicación con los escritores entrevistados es de lo más fluida, lo que nos lleva a que aprovechemos esa instancia de compartir con ellos más de un episodio. Y la entrevista con la escritora mexicana Diana Pinedo Ortega no es la excepción. Por eso, el episodio de hoy estará mayormente utilizado para darnos tiempo para escuchar los conceptos que tiene para volcar sobre su labor literaria, sobre sus concepciones respecto a la escritura. En el siguiente episodio compartiremos nuevamente el espacio de Joselo, con más aportes suyos para nuestro programa. Según nos adelantó, estará vinculado al teatro, tal como están vinculados nuestros dos siguientes invitados del espacio charlando con el autor que está frente a la página en blanco. Ingresamos al espacio charlando con el autor que estaba frente a la página en blanco. Hoy nos visita desde Ciudad de México Diana Pinedo Ortega. Ella es licenciada en Literatura Dramática y Teatro por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en Lenguas Modernas por la Universidad Iberoamericana, es escritora autopublicada, tiene un blog llamado Grafema 11, donde comparte sus escritos desde 2012. Allí, en general, podemos leer cuentos, aunque hay textos poéticos, reflexiones, sueños y creaciones. Se desempeña como docente y es escritora de tiempo completo. Dirige su compañía de teatro independiente Voz Moderna. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Diana. Estar aquí contigo. Bienvenida. Me alegro. Muchas gracias por participar en este encuentro de Página en Blanco. Esto es un programa de mi canal de radio por iVox, que surgió en este tiempo de cuarentena. Y bueno, por suerte todavía sigue. Vamos a tratar de que siga. En una entrevista que mantuvimos hace ya unos años, allá por 2015, mencionaste sobre tu tiempo de escribir. Decías: escribo en las mañanas y en las noches o en el transporte, si la historia me asalta. ¿Eso sigue siendo así? ¿Cómo es tu vinculación con la página en blanco? Y justo antes de llegar acá estaba yo pensando en eso, ¿no? En qué pasa conmigo y la página en blanco. Y como para muchos escritores es de verdad un reto, o a veces, no sé, le tienen miedo a esta frase famosa de la página en blanco.
Y yo estaba reflexionando sobre mi propio quehacer y me doy cuenta de que para mí no hay miedo porque me sucede una cosa particular. Efectivamente, las historias me asaltan en la vida, es decir, creo firmemente todavía que primero sucede la historia en mí. De hecho, muy pocas veces voy inmediatamente a vaciarla a la hoja, sino que como que la dejo estar. A veces escribo algunas frases, algunos textos, líneas, como para que no se escape, pero ahora me he dado cuenta que lo que hago es eso, procesarla en mí, es decir, ver opciones en mí, jugar con, a veces en la misma mente, con distintas voces narrativas o distintos acontecimientos. Y en algún momento, sí, a veces sí, muchas veces sí. Muchas pero vas veces tomando el apuntes. apunte lo tomo, esto va a sonar extraño, pero el apunte lo tomo, ¿cómo decirlo? Emotivamente o sensitivamente, es decir, ¿dónde ocurre la historia en mí? Porque esa historia me está hablando. Y bueno, te voy a dar un ejemplo. Esta historia no ha sido escrita todavía, pero una plática ahora ya en esta época de cuarentena con mi cuñada, ya dijo, oye, ¿ya viste la nota en la cual en el zoológico, no me acuerdo el nombre del zoológico, la verdad, para no mentirte, ya le están dando de comer a los animales más pequeños, a los carnívoros más grandes? Y yo me quedé, o sea, de verdad fue un impacto. O sea, ahí mismo vino en mí una historia, no sé, de terror, pero de no sé qué. Le dije, ¿cómo? Me dice, claro, porque ¿de qué viven los zoológicos si no tienen apoyos del gobierno o la gente no está llegando? Entonces, si esto sigue así, los animales más chicos van a ser alimento de los animales más grandes. Aquello me impactó tanto, y te digo, la historia no está escrita, pero la estoy procesando, es decir, ¿qué podría yo hacer con esa historia, con ese impacto en mí? ¿Qué es el protagonista? ¿Habría un protagonista ser humano? ¿Serían los animales buscando sobrevivir? ¿Serían los animales hambrientos? ¿Me explico? Es como que esa historia está buscando su lugar en ti, es decir, tú estás buscando dónde posicionarla, desde dónde contarla, pero estás encontrando ese lugar, primero desde dónde narrar y en segundo lugar exactamente, es lo que te digo, según el impacto que tuve, todavía no resuelvo quién tendría que ser el protagonista. No sé si esos animales que están sirviendo o sea, ni siquiera además sé si digamos, la noticia es real, ¿no? De hecho, tendría que ir primero a buscarla y ver cómo está sucediendo, pero sí fue así como, y eso me hizo pensar inmediatamente en este mundo que hemos construido para estar afuera, y qué pasa ahora que estamos adentro, ¿no? Hay muchas cosas que son absolutamente absurdas. Y otro tema que por ahí te habrás dado cuenta que me asalta mucho, tiene que ver con el apocalipsis o con este fin del mundo, ¿no? Entonces por ahí hace la conexión conmigo, lo proceso, veo opciones y ya luego hay un momento, sí tomo algunas notas, algunas frases, mapeo mucho, hago como no sé cómo decirte, un dibujo, el texto, la posición, y ya luego ya la escribo. Entonces cuando me siento frente a la hoja en blanco, ya hubo un preproceso, entonces la hoja se llena, aunque se llene de cosas extrañas y luego tenga que volverlas a procesar, que a lo mejor sería el segundo punto, ¿no? Una vez y vacía esto que siento, yo lo vacío todo de una vez, ¿no? A veces sé que hay cosas que pueden no tener sentido y en una segunda lectura, entonces ya hago este proceso de edición, corte, acomodo y me gusta mucho dejarlo reposar unos días para volverlo a corregir antes de que salga, digamos, a que lo publique donde sea que lo tenga que publicar. Pero puede pasar que en una primera lectura no tenga mucho que ver y cuando lo volvés a leer realmente sí tiene sentido. Eso que en la primera lectura no tenía, ¿no? Es muy bueno, eso yo se lo recomiendo a todos los que quieran escribir, o sea, deja reposar unos días eso. La segunda lectura o encuentras el sentido o encuentras un sentido nuevo. De verdad, los mejores finales para mí han ocurrido en la segunda lectura. Casi nunca llegó el final que me gusta en la primera escritura, entonces lo dejo dado y llega el final. Ese llega casi siempre después. Yo te iba a preguntar porque para este encuentro, ¿por qué escribimos? ¿Qué consideras tú que es el motivo del por qué escribimos? Es decir, me refiero a esta escritura, si se quiere, lúdica, no el escribir una nota, sino el escribir ficción específicamente. Es una pregunta muy interesante.
En mi caso, y eso tiene que ver con lo que estoy trabajando actualmente, tiene que ver con comprender el mundo, es decir, a partir del mismo ejemplo, ¿no? De esta historia que me cuentan de que si los animales más chicos se los va a comer los más grandes en los zoológicos, y eso me pasa, me acontece algo que no tiene nombre, pero sé que me impactó, vinieron imágenes, vinieron dudas, me hizo preguntarme sobre las cosas del mundo, sobre mí, ¿no? Entonces, en mi caso, yo escribo para elaborar eso. O sea, ese impacto, eso que digamos, claro, que no tiene a lo mejor palabras directas ni definiciones directas, sino que tiene que ver con una comprensión propia y de los demás. Y para eso me parece que la ficción es una herramienta maravillosa porque permite las posibilidades. Yo siempre digo, la realidad finalmente es otra ficción, una ficción preacordada. Entonces la otra ficción me permite las posibilidades que la realidad no me permite. Y ahí puedo descubrir otros caminos. Claro, porque en definitiva cuando nos ponemos a pensar, lo que llamamos realidad es un relato que hacemos de la realidad. Cada uno tiene su punto de vista y va haciendo su relato de la realidad. Es decir, podemos ver una misma realidad y al momento de contarla decimos cosas distintas. También ahí hay un relato diferente. Efectivamente, yo por eso digo, no esta realidad en ficción, también es un tipo de construcción. O sea, los acuerdos que hacemos, este encuentro que tenemos tú y yo ahora, claro, y la realidad ya es un acuerdo, digamos, natural. Sí. Pero hace muchos años esto era una ficción, ¿no? Página en Blanco es el nombre de este programa del canal Radio Huellas de Pedro Buda 2. En un video que compartiste recientemente con la gente de Alimenta tu Mente, nos haces ver cómo el cuento forma parte de nuestra vida desde la infancia. Es decir, cómo el cuento, esa ficción, realmente está presente en nosotros desde la infancia. ¿Qué puedes decirnos sobre ese tema? Yo creo, como amo la literatura apasionadamente, uno de mis amantes en la vida. Yo doy clases en universidad y en una de estas universidades, en una doy teatro y en otra doy otras materias como más teóricas o de comunicación escrita. Y a los chicos de comunicación escrita les cuesta trabajo relacionar la literatura con, digamos, su quehacer profesional. Y entonces yo les digo, a ver, chavos, ¿cómo es que nos empezamos primero a conocer el mundo cuando éramos pequeñitos, ¿no? Primero señalamos, luego intentamos describir y luego hacemos una serie de acontecimientos. Desde que somos muy pequeños, somos historias, nos comunicamos con historias. ¿Qué hace la literatura? Hace esas historias además bellas, las potencializa, las pone en otros formatos. Entonces siempre va a tener que ver con nuestro mundo. La ficción siempre tiene que ver con la realidad. Va a tener siempre que ver con nuestro mundo. Y les pongo como ejemplo los mitos. Esta frase que a mí me encanta, ¿no? Antes que la filosofía, la religión, la ciencia, la tecnología y lo que quieras, y las redes sociales, que a lo mejor podríamos llamarle el Dios de hoy, antes que eso, estuvo la creatividad, la ficción creativa explicando nuestro mundo. Entonces, somos palabras, somos las historias, comunicamos el mundo a través de las historias. Creo que está íntimamente, está en nuestro ADN, está con nosotros. Podemos pasar tecnológicamente a donde quieran, pero las historias nos van a acompañar siempre. Y yo hablo concretamente, de la ficción o el cuento porque es un elemento breve, un género breve de la brevedad, que además, cuando somos pequeñitos nos acercamos un montón a este género, ¿no? Después lo relacionamos mucho con lo infantil, pero yo creo que hay un montón de cosas más allá, ¿no? ¿Qué tiene para ti el cuento? Porque tiene, decir, el cuento en cuanto a la capacidad, las posibilidades me parece que son amplias. En tu blog escribes o compartes, que es lo que yo puedo llegar a leer en gran cantidad, cuentos. Pero, ¿por qué eliges el cuento como forma de expresión? ¿Qué es lo que tiene para ti que te permite expresarte de la mejor manera? Que quizás que también lo has hecho en como casi poemas, digamos, ¿no? Pero ¿por qué el cuento y no una novela, por ejemplo?
Yo me considero escritora principalmente, ya lo he dicho un montón de veces, pero porque escribo. Es decir, yo creo que el escritor es el que toma acción, el que toma pluma o el que toma teclado y está constantemente haciendo ese autodescubrimiento. Y luego hay una parte importante que tiene que ver con qué haces con esas historias, ¿no? Sí. Para que el ciclo de la experiencia estética o el ciclo artístico se cumpla, necesita una parte B, que es la parte del lector. Entonces, cuando yo empecé, justo con Grafema 11, mi ejercicio autoimpuesto fue, me voy a comprometer a subir 2 textos al mes y que la gente diga lo que tenga que decir. Es decir, yo no sabía qué esperar, yo lo que sabía es que para conquistar el sueño de ser escritora tenía que escribir. Y para mejorar tenía que exponerme y comprometerme públicamente. Sí. Entonces el cuento lo encontré como respuesta a lo que la gente en Grafema consumía más. Es decir, me di cuenta que la brevedad era esencial para el medio de la red. Y para eso el cuento era el medio. Me considero malita en la poesía, no tengo las herramientas, o sea, me considero mucho mejor todavía en la dramática, o sea, escribiendo teatro, que escribiendo poesía no tengo las herramientas, no lo he explorado también, pero sí he hecho varias, hay veces que eso que vibra en mí, ¿no? Tiene que salir de esa forma, pero sí creo que no soy como muy buena, digamos, técnicamente en eso, lo que no me ha pasado con la narrativa y con el teatro, ¿no? Creo que lo he mejorado bastante a través de este ejercicio. Entonces el cuento se vuelve para mí esa herramienta de ejercicio de autor y eso de publicación. Para la gente de la red es esencial que darle algo breve y poderoso, porque como tú sabes, está la red llena de información y un poquito más de una cuartilla, te prometo, no lo leen. O sea, yo me di cuenta en los contadores, ¿no? Y entonces empecé, cuando me di cuenta que es lo que me estaba pidiendo mi gente, bueno, a ver, vamos a darle gusto, ¿no? Vamos a encontrar un equilibrio entre lo que yo quiero decir y lo que ellos quieren. ¿Quieren brevedad? Va, brevedad. Hubo una época, por ejemplo, que me pidieron mucho terror. Bueno, que me di cuenta por los comentarios que el terror era algo... Yo tengo la teoría de que un amigo mío me decía, no, ese es el relato erótico. Le dije, ¿qué crees? Que no. Para mí, lo que yo he encontrado es el terror. O a lo mejor son las comunidades en las que me muevo, pero el terror es el que llama más a la gente. Por supuesto, tú sabes que los sueños es algo que tengo muy constante, pero hasta los mismos sueños, meter terror, para mí era un efecto de atracción, ¿no? De que alguien llegó y me diera ese diálogo del otro lado. De hecho, hay ciertos sitios donde se puede publicar, donde se lee más aquellos cuentos o ficción de terror que otro tipo de cuentos. Son los que tienen mucho más visitas. Sí, me he dado cuenta que en algunos sitios pasa eso. No en todos. Hay una afirmación que tú haces en algún momento y te pregunto, ¿somos nuestras historias que nos contamos? Sí, somos las que nos contamos, efectivamente. En todos los niveles, en el nivel creativo, en el nivel psicológico, en el nivel práctico, ¿no? O sea, muchas veces salir de un impacto de la vida común requiere de una historia, ¿no? Para autocontarnos lo que pasó, para estabilizar cosas. Ahí hay un elemento súper bonito que voy a trabajar próximamente, que tiene que ver con el recuerdo, ¿no? ¿Qué es eso? Es cómo construyo a posteriori el relato de algo que me acontece. Sí, creo que bueno, ya lo dijo Eduardo Galeano, ¿no? El mundo no está hecho de átomos, está hecho de historias. Página en Blanco es el nombre de este programa del canal Radio Huellas de Pedro Buda II. ¿Consideras a la ficción como una forma de ver nuestra realidad circundante, como una forma de interpretarla o reinterpretarla? Quizás es un poco la continuación de lo que hablamos al principio. Es decir, lo que decimos realidad también es una forma de contar. Tenemos distintas formas de contar. Pero la ficción, ¿es una forma de interpretar y reinterpretar? ¿O nos da la posibilidad de reinterpretar nuestra realidad? Y al reinterpretarla, yo creo que descubrimos posibilidades que antes no veíamos, ¿no? O sea, ven las grandes épicas, piensan, no sé, voy a poner como ejemplo El Señor de los Anillos, ¿no? Que lo tenemos muy claro, pero claramente es nuestro mundo, o sea, es nuestro mundo puesto en otro mundo que nos permite otras perspectivas y además engancharnos emotivamente, ¿no? Muy fuerte con las historias. Quizás es más fácil digerir la información
de una forma lúdica. Yo tengo la teoría de que la ficción nos permite digerir la realidad de una forma más tranquila, más sosegada. La noticia es una cosa dura, es una cosa que impacta, que a veces duele, y estoy pensando en este momento en un texto que escribiste en aquel momento del último terremoto de México, es decir, o otros que estaban vinculados a eso, que habías escrito antes, pero que tenían de algún modo vinculación con eso. Era una forma me parece a mí, de poder ver esa realidad tan dura, porque hay gente que fallece, hay gente que queda mal, hay gente que la golpea psicológicamente, una cosa tan devastadora como un terremoto, y la ficción como que nos permite asimilar de una mejor manera. Sí, me parece a mí, por una manera más amplia, que el lenguaje directo encuentra muy pronto sus limitantes. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, el lenguaje directo, la cualidad de ser directo, de ser claro, y sus géneros, en este caso la noticia o todas estas, los periodísticos, o sea, tienen sus limitantes y a la vez perfilan eso que estamos consumiendo de una con ciertas cualidades. La ficción, al estar utilizada en el plano de lo artístico, me permite procesar las cosas no solo con la cabeza, sino con todas mis otras partes de mi ser, que yo tengo, que en las sociedades en las que vivimos, bueno, pues nos han enseñado a pensar, a razonar, a producir pensamientos, pero nos han enseñado a sentir, a llorar, a hablar el mundo desde los sentimientos. Ficcionar nos permite pasar por ahí, ¿no? Abre grietas para también decir lo que sentimos, y tampoco de una manera directa, usa otros caminos para hacerlo. Por eso creo que da este sosiego que tú mencionas, ¿no? Porque me relaciono con todo yo, con todo mi ser, que es lo que hace la literatura. Así termina el primer encuentro con la escritora mexicana Diana Pinedo Ortega, que nos visita desde México. Muchísimas gracias, hasta el próximo encuentro. Esto fue el 7º episodio de Página en Blanco. Espero les haya interesado la propuesta de hoy. Para la semana que viene, los invito a escuchar al escritor argentino conocido como Roluma, el señor Roberto Massi, escritor y actor de la ciudad de Esperanza, Santa Fe. Agradezco a nuestra invitada Diana Pinedo Ortega y la convocamos para un próximo episodio. También vaya mi agradecimiento para Silvia Medina, que con su voz nos acompaña desde algunos episodios atrás. Los temas musicales de cortina y fondo son This is a Jazz Space de Midnight North y Run One Down de Dan Lebowitz. Esto fue Página en Blanco, programa de radio Huellas de Pedro Buda II desde Montevideo, Uruguay.